a dar comienzo con esta entrevista que vamos a tener a un ciclo de conversaciones. Conversaciones que vamos a ir contextualizando entre las que tiene que ver con nuestra historia, nuestro acervo cultural, el recorrido histórico-político de Catamarca, Argentina y América, vinculando con las situaciones de actualidad. En este caso, hoy nos vamos a encontrar con un profesor, docente, investigador, historiador catamarqueño que ha dedicado gran parte de su tarea a recuperar todo lo que es la historia política, económica, social de la zona de las chacras en nuestra Catamarca, conocida como la zona de las chacras, Valle Viejo, Fraile Martesquieu. El 4 de junio de 1870 fallece el gran líder federal catamarqueño, Felipe Varela. Estamos en los 150 años de esa fecha. Y por eso, bueno, es que hoy vamos a conversar con él y le agradecemos muchísimo al profesor Mario Varela que se encuentre con nosotros para comunicarnos con todos quienes nos van a acompañar en las redes sociales para conmemorar esta fecha y traerla hasta hoy. Muy bien, muy bien. Usted ha realizado una investigación realmente muy concienzuda, con mucho compromiso, por lo que he podido seguir. Tenemos acá el material, este es el libro que resume todo ese trabajo, que le ha llevado viajes por Bolivia, por Chile, y lo ha presentado en 2016 con una producción muy, muy importante en nuestra provincia, ¿no? Sí, bueno, justamente el agradecido soy yo, diputada Adriana, de tener esta ocasión de difundir mi trabajo y de esto que amo, que es la ciencia histórica, en especial de este hombre maravilloso que nació en nuestra Catamarca allá en 1821 y que ha trascendido las fronteras provinciales llevando su lucha, su prédica, su pensamiento por construir una nación federal y también luchar por la unidad latinoamericana. Conceptos muy arraigados allá durante el siglo XIX y que hoy también tienen una imperiosa necesidad que los trabajemos hoy en día. Así es, precisamente por eso, Mario, es que consideramos que la perspectiva para hablar no solo sobre Felipe Varela y su vida en el tránsito ¿no? como político, como representante de las ideas federales, de las luchas que se tuvo que encarnar para defender esos ideales, no traerlo a un hoy, claro, a un presente que nos haga tener una mirada mucho más global. En ese sentido, ¿usted cómo visualiza que estamos llevando en la contingencia, en la actualidad, estos ideales de Varela? Bueno, justamente para entender a Varela debemos ubicarnos en el tiempo y en el espacio, en aquel siglo XIX, donde luego de la Revolución de Mayo de 1810, la Asamblea del año 13, la Declaración de la Independencia, pero especialmente en 1853, cuando se sanciona nuestra Constitución Nacional, luego de 4 décadas de lucha, y esa Constitución que hablaba de federalismo y que ha sido un gran logro de la Confederación Argentina, sí, pero que ese Estado de Buenos Aires, con otro proyecto político muy diferente, un proyecto antagónico, totalmente contrapuesto a la Confederación Argentina, el Estado de Buenos Aires mirando siempre a Europa, aliado con las oligarquías provinciales y los grandes hacendados y comerciantes porteños, todos al servicio del capital inglés. Sí, en ese momento la gran potencia, comenzamos con Francia, Gran Bretaña particularmente. Claro, y bueno, fue un gran logro esa constitución, pero luego de la batalla de Pavón empieza otro país. Y ahí es cuando los porteños toman esa constitución que nos ha costado tanto a las provincias federales y la manejan a su antojo en esa reforma de 1860. Sí. Y luego se inicia, después de la batalla de Pavón, que fue una traición del general Justo José de Urquiza,
dejándole la victoria militar a Bartolomé Mitre y el poder político a Bartolomé Mitre, y se inicia una etapa que busca extirpar de raíz todo lo vernáculo, europeizar el país en todos los aspectos. Eso va a producir el rechazo, el levantamiento de los pueblos del interior, liderados por estos caudillos, por estos líderes federales, que en el caso de Catamarca tenemos Felipe Varela y en el caso de La Rioja el Chacho Peñalosa, obviamente oponiéndose a ese centralismo que nos avasallaba y que nos dirigía en todos los sentidos y que estaba totalmente empobreciendo las economías regionales. Que Varela y su gente proponían un sistema proteccionista, esas economías provincianas que de haber tenido el apoyo se hubiesen desarrollado y se hubiesen creado provincias ricas, no provincias pobres y dependientes como somos ahora. Entonces ese es el contexto en el cual Felipe Varela, primeramente como hombre del Chacho Peñalosa y luego del asesinato del Chacho Peñalosa en 1863, queda él al frente en el noroeste argentino de esa lucha federal, seguir resistiendo todo el avasallamiento del centralismo, la intromisión de los capitales ingleses que destruía nuestras economías regionales. Ese es un punto Esa fue la lucha sí, de que Felipe me interesa Varela. Destacar cuando, bueno, dijiste medidas, los caudillos en general, o esta postura más federal, bregaban por un sistema proteccionista. Exactamente. ¿Qué significa un sistema proteccionista en términos de lo económico? Bien, la apertura del puerto de Buenos Aires, en este caso, o en realidad la apertura de la economía, sin ningún tipo de condicionamientos ni de regulación, que significa que éramos productores de materia prima y por supuesto con mano de obra barata. Es un sistema que después continúa. Exactamente. Y que hasta el día de hoy sigue una concepción de esa naturaleza. Decía, producción de materia prima, mano de obra barata, la confección se realiza en el extranjero, en los grandes centros, y después nos venden los productos producidos, con nuestras mismas materias, sin ningún tipo de barrera. Te invade en realidad lo importado, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de barrera. Digo, para traerlo a lo que hoy podamos entender lo que significaba. En esas épocas, ¿sí?, de nuestra patria, esta era también el fondo de la lucha, de la concepción. Esta postura económica que, como bien dijiste, había vaciado realmente las economías regionales que habían sido muy prósperas en los procesos revolucionarios, prerevolucionarios. Claro. Felipe Varela, como tantos otros, como casi todos nuestros caudillos montoneros, ha sido invisibilizado por la historiografía oficial, ¿no? Demonizado. Ahí justamente en nuestro país la historia oficial, todos aquellos que han hipotecado nuestro futuro, que nos han endeudado, esos son los próceres venerados en las escuelas, que tienen bustos en las plazas, en las estatuas, y todos aquellos que han luchado por otra Argentina, por la Argentina real, por la Argentina, por esta Argentina tradicional que era el norte argentino, por su producción, por su gente, han sido invisibilizados por la historia. Y no solamente invisibilizados, sino también demonizados. Demonizados, como en el caso de Felipe Varela, todas las patrañas y mentiras que se dijeron, desde la historiografía, hábiles, hay que reconocer que han sido muy hábiles los historiadores liberales, en el caso de Bartolomé Mitre, que ha contado la historia argentina a su antojo, a su conveniencia, como también por la música, por el enorme poder que tiene en el inconsciente colectivo la música y estas dos zambas compuestas por la oligarquía salteña. Sí. Cuando Felipe Varela toma la ciudad de Salta, la oligarquía salteña nunca pudo digerir eso, ¿no? Que un catamarqueño con 40 hombres hambrientos, prácticamente sin caballo, le tomara su ciudad. Pero ahí debemos hacer una aclaración. El pueblo de Salta apoyaba la lucha de Felipe Varela, pero en cambio las oligarquías no. Lo mismo que la zamba de Vargas, lo mismo que la zamba de Vargas, justamente en esa histórica batalla del 10 de abril de 1867, donde el pueblo de La Rioja, el pueblo santiagueño apoyaba a Felipe Varela, pero no así sus oligarquías provincianas, y producto de esas son estas dos zambas
grabadas por todos los conjuntos folclóricos que donde dejan, manchan la hidalguía, la caballerosidad matando viene, matando de nuestro se va, Felipe ¿no? Varela, totalmente falsas, ¿no? A lo que decíamos recién, de esta concepción económica, de gran apertura, pero descuidado total de lo que significaba nuestra propia producción, Claro. se suma lo que estamos diciendo, que tiene que ver con quien triunfa en el campo de batalla, la triunfa historia en la el escriben los campo, vencedores. claro, triunfa en el campo de la batalla Sí, cultural, sí, que transmite esta hegemonía del pensamiento y que se da en todos los planos, en la historiografía, en todas las expresiones artísticas, culturales, la música, de hecho dijimos, vaciar de contenido. Sí, bueno, sí, en este sí, caso dábamos el ejemplo de las zambas o las canciones escritas hacia Felipe Varela, pero hablamos en términos generales, vaciar del significante, de contenido, de lo popular y ponerle otro, y de la mano todo lo que es las artes, la mirada siempre centrada precisamente en esta suerte de mirada única que se trata de imponer por todos los medios al resto del interior. Exactamente. Nuestros caudillos, bueno, fueron vencidos en las batallas, no por falta de coraje ni falta de convicciones. Claro. Hubo circunstancias que tuvieron también que ver con el poderío armamentístico que significa tener el Estado. Sí, ¿no? sí. Eso justamente, eso queremos contarle a los que nos están escuchando y viendo, una frase célebre de Felipe Varela cuando termina la batalla de Pozo de Vargas, una batalla decisiva, donde se ponían en juego estos dos proyectos de país, y que la batalla de Pozo de Vargas va a ser el punto de inflexión, va a ser el gozne de la historia argentina. Las tropas de Varela con lanzas, con fusiles de aba carga, o sea, fusiles Enfield que eran viejísimos. Sí, los trajo de Chile cuando pasaron. Claro, que se cargaban por delante, y las tropas nacionales, el ejército, bien pertrechadas, bien alimentadas, con fusiles Sharp, que ya eran fusiles a repetición, traídas de la guerra de secesión de Estados Unidos, y lo que hizo estrago en las fuerzas federales, los cañones Krupp, que eran cañones de la guerra de Crimea, cañones de acero que eran devastados lamentablemente las tropas federales. Y es así que cuando termina la batalla de Pozo de Vargas y Felipe Varela, la suerte de las armas le es adversa, y cuando se retira se da vuelta y dice, y otra cosa sería con armas iguales. Claro. Felipe Varela, ¿no? La cuestión también de la desigualdad, la correlación de fuerza para enfrentarse. Tengamos en cuenta el capital inglés que subvencionaba al ejército de Mitre, el ferrocarril para transportar las tropas, bueno, todo eso ayuda. Y volviendo justamente a este tema, ¿no es cierto?, de qué manera se lo ha tergiversado tanto la lucha de Felipe Varela, que si nosotros leemos sus proclamas del 10 de diciembre de 1866 o el manifiesto de Potosí del 1 de enero de 1868, y son proclamas magníficas desde lo político, desde lo ideológico, que pintan un panorama mundial y latinoamericano y argentino, pero es genial, pocas veces superado. Varela fue un precursor de estas ideas en esas épocas en América Latina, de la unidad panamericana. Claro. Y le encontramos, por supuesto, vínculo con la visión bolivariana, sanmartiniana. Sí, por supuesto. Y que después, en estas últimas décadas, para traerlo un poco más cerca de nuestra época hoy, hemos tenido en nuestra América impulsos y gobiernos que durante prácticamente una década han coexistido con sus diferencias, con sus matices, pero hemos tenido una época en la que países latinoamericanos se han sentado a trabajar en conjunto. A partir de Mercosur se conformó la UNASUR, que hoy ha sido dispersada. Claro. Por ejemplo, que son ámbitos en los que se apuntaba al desarrollo común, no solo económico, sino la integración cultural, la integración política. Y cuando digo no solo económico, no es que le doy valor a lo económico, sino que buscar que en base a las raíces culturales entenderse como una unidad. Exactamente. Contanos algo del Felipe Varela vinculado a este pensamiento que estamos diciendo
porque ha sido un intelectual, un político, no ha sido solo un hombre de armas. Exactamente, Felipe Varela, un gran pensador, y ahí donde está la demonización de que era un salteador de caminos, claro, un hombre, pero realmente grandes filósofos, grandes escritores han reivindicado el pensamiento de Varela con una profundidad enorme en su tiempo, pero con una vigencia actual enorme. Y esa unidad latinoamericana, allá por el año 1867, que es el año clave de Felipe Varela, en su accionar, más allá que tiene décadas anteriores. Claro, pero el 67 y 68 fueron los años así, claro, fuertes, más visibles. Estaba muy fuerte todavía ese anhelo, y como tenemos una matriz común, tenemos una matriz cultural, tenemos una matriz política, hemos sido parte de los mismos virreinatos, entonces en ese tiempo estaba muy fuerte esa idea de unirse los países y hacer frente a la potencia dominante de ese momento, que era el capital inglés. Y hay algo tremendo que ha sido silenciado y borrado prácticamente de las escuelas. Yo soy docente en el nivel secundario, y es la guerra del Paraguay. Claro, la guerra del Paraguay, justamente Paraguay era un país de avanzada para ese momento. ¿Por qué? Porque había cerrado sus fronteras. Proteccionista. Había una economía proteccionista, con una fuerte impronta cultural de sus dirigentes. Desarrollo industrial muy avanzado. Desarrollo industrial, ferrocarriles, industria textil, el algodón que tenía Paraguay. Un país de avanzada. Un mal ejemplo, según decían los ingleses, un mal ejemplo para América Latina. No convenía que los países de América pudiéramos ver esa situación. La Argentina de Mitre, los colorados uruguayos, el imperio brasileño, y se lanzan sobre el Paraguay y lo destruyen. Una guerra ficticia, es decir, fue una guerra creada, no había motivos para que Argentina, Brasil entráramos en guerra con Paraguay. Por eso digo que fue una guerra creada a los intereses hegemónicos, en este caso del imperio. Un gran genocidio del pueblo paraguayo, y es ahí cuando Felipe Varela también se levantan las tropas catamarqueñas que fueron de acá engrillados. Eso yo lo trabajo en mi libro, conseguí los documentos. Las tropas catamarqueñas y bueno, gente del norte que fueron allá a los esteros paraguayos obligados a latigazos y engrillados. Y ahí es donde muchos de ellos se sublevan en Basualdo, allá en el litoral, y bueno, y Felipe Varela se levanta contra eso, contra la unidad latinoamericana. Están atacando a uno de los nuestros. En Perú se había conformado esta especie de confederación, de parlamento panamericano, comentanos de eso, y desde ahí claro, también se oponían, bueno, a lo que le llamamos la guerra de la Triple Alianza, o la guerra de Paraguay. Perú, que estaba sufriendo la agresión inglesa por la guerra del guano. Claro. Ellos necesitaban ese guano de las costas peruanas para los campos ingleses, para sus cultivos. Bueno, y ahí donde toma fuerza, lo mismo que en México, en distintos lugares de América Latina florece esta unidad latinoamericana, Perú sobre todo, y también en Chile, donde Felipe Varela va a participar en esas reuniones, algunas de ellas como logias secretas, otras no tanto, pero era muy fuerte y era, como le digo, un gran anhelo en ese momento, que ya lo había tenido San Martín, el mismo Fray Mamerto Esquiú también. Recordemos que Esquiú estuvo 13 años en Bolivia en esa misma época. Sí, entonces los grandes hombres y mujeres de América Latina soñaban justamente con esa unidad, cosa que ha sido fagocitado por el imperio británico, ¿no? Y por las oligarquías de esos países, que no convenía la unidad de estos países. O sea que la historia nos permite, la historia no es algo del pasado que está allá para estudiarlo o leerlo simplemente en un papel o ubicar en los gustos a los personajes. La historia nos permite comprender lo que nos pasa hoy. Esto que acabas de describir es lo que pudiera describir también hoy a la situación de nuestros países en América y el mundo, pero vamos a centrarnos en nuestro continente. Los intereses extranjeros, los intereses hegemónicos de las potencias, hoy no es Gran Bretaña, pero también el gendarme del mundo es Estados Unidos y sus aliados, y la misma manera de intervenir que hubo, por ejemplo, para crear esa guerra ficticia y destruir a Paraguay, porque era un mal ejemplo, es la misma que viene sucediendo y que ha sucedido con los golpes de Estado ante los gobiernos populares. Hablamos de golpes fuertes cuando fueron golpes por la fuerza, utilizando las Fuerzas Armadas.
y sino también los golpes blandos, donde de manera desde lo institucional se destituyó a presidentes y presidentas de nuestra América, empezando desde Honduras, ¿no? Hasta Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina mismo, ¿no? Desprestigiar permanentemente a quienes pudieran liderar procesos de unidad latinoamericanista. Y nacionalistas y de unidad. Y que puedan enfrentar desde un lugar de poder a este poder hegemónico. Eso es lo que creo que es el valor fundamental de poder entender y hacer un seguimiento de la vigencia. Hay toda una continuidad en el accionar de los imperialismos, que allá en el siglo XIX, eran las invasiones militares, directamente tomar esos países, colonizarlos y poner gobiernos títeres, gobiernos afines. Luego va a ser la política del garrote, o sea, lo que es los golpes de Estado, con los marines, y luego serán los golpes de Estado institucionales. Hoy en la actualidad es justamente la justicia, han tomado la justicia para inventar causas a los líderes populares, y sobre todo el enorme poder que tienen los medios de comunicación. Tenemos jugando entonces cambiar la oligarquía, los representantes que tienen internamente en los países jugando con los poderes extranjeros. Los medios de comunicación como monopolios y la justicia, sectores del poder judicial abiertamente actuando en conjunto. Exactamente. Ante esto, reflexionaba qué hubiera pasado, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia, de una pandemia que nos está azotando en el orden mundial con este virus, que no es nuevo tampoco, o otro día capaz que nos juntamos a charlar sobre esto. Pero bueno, hoy estamos transitando esta situación muy dura. Y hoy el epicentro es América, el epicentro del virus lo tenemos acá. Claro, sí. Y las respuestas a esos efectos son absolutamente distintas por las condiciones materiales también que tenemos en nuestros países y en cómo han quedado y están nuestros estados totalmente devastados en cuanto a la posibilidad de tener una salud pública que respondiera a la cobertura de toda la población, básicamente eso, ¿no? Y si hubiéramos, esto es producto, de estas políticas que se han aplicado a través de estos golpes blandos, duros, o sea, políticas neoliberales que vacían el poder del Estado. Hace un momento hablábamos de aquellos que han hipotecado nuestro futuro. Bueno, justamente estos países de Latinoamérica endeudados, tremendamente endeudados, lo que limita el accionar de los gobiernos y las políticas neoliberales que siguen devastando la salud, la seguridad, la educación de los países, y todas esas condiciones materiales son un caldo de cultivo tremendo para que esta pandemia afecte en mayor medida. Pero creo que es muy evidente la postura de los estados. Si vos ves un país neoliberal como Brasil o como Chile, muy diferente la actitud que tiene ante la pandemia, como la tiene el gobierno argentino, y un gobierno que cuida al pueblo. Cuidar al pueblo. Y los números son claros, son categóricos. Los miles de muertos por día que tenemos en los países vecinos, y nosotros solamente tenemos 500 muertos, cosa que lamentamos, por supuesto, pero más allá de la estadística, hay una inclusión. Pero por supuesto, veníamos de un Estado que nos está cuidando. Claro, veníamos de una etapa donde no tuvimos Ministerio de Salud, convertido en una secretaría vaciada, ni vacunas, estábamos con ese tema de vacunas. Claro. Retomo esto que decías recién, de la situación en cómo nuestros países de América hoy hacen frente a la pandemia de distinta manera, pero porque tiene que ver con el tipo de gobierno que tienen al frente. Claro, por supuesto, ¿no? sí. Ecuador, Brasil, dejaron en manos, no hay una política nacional respecto a la pandemia epidemiológica y social. Le dejan a los estados, que vendrían a ser nuestras provincias, que vean, yo digo que se arreglen como puedan, que cada uno tome las medidas que le parezca. Entonces es dispar la reacción que hemos tenido. Es lamentable, justamente. Y nos ha encontrado en una situación de debilidad en términos así. Sí, la verdad.
que en Argentina hemos estado tiempo ahí por 3 meses, ¿no? Casi muy poquito, hubo un cambio, no solo el partido político que está al frente, porque lo que importa es el proyecto de país que se lleva adelante. Seguramente. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera llegado esta pandemia con hecho efectivo aquellos ideales de Varela, de Bolívar y de San Martín en una comunidad y a través de distintas instituciones que se proponían conformar? ¿Cómo hubiéramos enfrentado? Vea, allá en 1870 nosotros hemos tenido como consecuencia justamente de la guerra del Paraguay las tropas, esa fiebre amarilla que se desató en Paraguay, y las tropas regresan. 1867 a 1871 fueron 4 años de cólera y fiebre amarilla, de una pandemia también. Y bueno, y ahí los estados han tenido que ajustarse justamente en el sentido de ponerse al frente de ese problema. Y bueno, en este caso, sin duda Felipe Varela hubiese optado por cuidar a su gente, así como en el siglo XIX, él, siendo un agricultor, un hombre de familia, viendo el avasallamiento del centralismo, viendo que su gente estaba sufriendo por las políticas tomadas allá en el puerto, se puso al frente con sus gauchos, levantando estas montoneras que eran espontáneas manifestaciones de gauchos, que armas en mano salían a defender sus pisoteados derechos. Y yo creo que eso hubiese sido la actitud hoy también en esta pandemia. Sí, seguramente. Yo no quiero dejar un capítulo al margen, que es que en estas luchas, por las autonomías del pensamiento, de la diversidad en realidad, ¿no? Del pueblo, llamamos pueblo del interior, pero no, la diversidad cultural, política, histórica que tiene el país. Hubo un rol de las mujeres que también está invisibilizado en la historia, ¿no? Claro. En la historiografía oficial. Seguro. Que no es casual, porque tiene que ver con esa doble hegemonía, ¿no? Hacia un centralismo no solo hacia los hombres, los gauchos, sino también este rol fuerte de la mujer. Exactamente. Que ha participado con Felipe Varela fuertemente, haciendo de enfermeras, de amantes, de acompañantes, claro. Y han tenido y han empuñado armas. Seguro, así que sobre mujeres eso, muy valientes, seguro muy valientes. La historia argentina lamentablemente es muy machista y muy elitista. Sí. Las mujeres, los negros y los indios, que han sido fundamentales en la guerra de la independencia, en las principales batallas iban los negros al frente, los indios al frente. Obviamente eran carne de cañón en esas batallas cuerpo a cuerpo de ese entonces, ¿no? Totalmente invisibilizado, como así también la mujer. En el caso de la batalla de Pozo de Vargas tenemos 2 íconos ahí, la Rubia Moreno, esa samba tradicional de falda roja, vincha y puñal, como dice la samba, la Rubia Moreno, y Dolores Díaz, la tigra, compañera de Felipe Varela. Con las tropas de Varela había prácticamente un centenar de mujeres, en el rol de cocineras, en el rol de compañeras eran esposas o amantes de los hombres, pero sobre todo también que han empuñado las armas, ayudar a ensillar los caballos, o sea, todo lo que sea la logística de una guerra. Y en un país como nuestro, porque, digamos, incluidas y para par, pero como bien dijiste, claro, invisibilizadas totalmente. Es más, justamente en la batalla de Pozo de Vargas, ahí en una de las cargas, porque Felipe Varela, ya hay que decirlos, porque hay otros generales también que son muy prestigiosos, pero ellos dirigían desde una lomita, claro, desde un cerro mandaban a su gente. Felipe Varela iba con sus gauchos al frente. Y en una de esas avanzadas, el caballo de Felipe Varela cae y estaba por ser lanceado, y ahí donde Dolores Díaz, la tigra, lo salva. Bien, si bien salva la vida de Varela, pero Dolores Díaz va a ser tomada prisionera y va a ser llevada por los Taboada a una cárcel de máxima seguridad que había en el monte santiagueño llamada El Bracho. Y vean ustedes, ahí se juntan estos 2 grandes catamarqueños, porque Felipe Varela quería recuperar a su mujer, en este caso su amante, porque su mujer era Trinidad del Castillo, estaba en Guandacol, y como no conseguía, entonces ¿a quién pide ayuda? Un hombre muy prestigioso y muy escuchado por estos 2 bandos enfrentados, Fray Mamerto Esquiú. Claro. Fray Mamerto Esquiú
si bien simpatizaba con la causa federal, pero también los unitarios, los liberales también tenían un profundo respeto por él. Y es ahí que Felipe Varela le escribe a Fray Montesquieu pidiendo que interceda, que él escriba una carta a los Taboada para que pueda liberar a Dolores Díaz. A la tierra. Y lo hizo Fray Montesquieu. Si bien ha tardado, recién en 1868 Dolores Díaz va a ser liberada y va a volver a La Rioja, pero lamentablemente ya no se va a juntar con Felipe Varela, porque luego de la derrota de Pozo de Vargas, Felipe Varela toma por Chilecito, Tinogasta se va a lo que hoy es Antofagasta, toma Salta, Bolivia, y ya se va al exilio, Jujuy, y se va al exilio a Bolivia, ¿no? Y muere en el exilio. Y muere exiliado aquel 4 de junio de 1870, perseguido por el gobierno argentino con una tuberculosis muy fuerte que lo va a llevar a la muerte, muy respetado ahí en el pueblo de Copiapó por el gobierno chileno, porque él allá en 1849, 1851 va a prestar grandes servicios al país trasandino, al país hermano de Chile. Y si bien vivía pobre, pero tenía una carnicería ahí. Ajá. Y hemos tenido ocasión con Sandra, mi mujer, de conocer la hacienda de Nantoco de don Apolinario Soto Cuadros, donde él ha pasado los últimos meses de vida. Realmente apasionante. Sí, y ahí experiencia en el libro pongo una foto justamente de esa hacienda donde él ha pasado sus últimos meses, y que se cumplen 150 años, hoy 4 de junio, ¿no? de esa muerte, ¿no? En 1974 fueron repatriados los restos de Felipe Varela. En ese momento, por iniciativa de nuestro gobierno provincial, tiene un monumento también en su localidad de Huaycama, que es su suelo natal, pero básicamente el que conocemos es el monumento a Felipe Varela que tenemos en la rotonda. En la rotonda de la Ruta 1 y la Ruta 38. Ese monumento genial y que tiene esas 16 lanzas, porque por ahí la gente que pasa por ahí dice, ¿qué significa eso? Sí. Bueno, son las 16 lanzas que simbolizan a nuestros 16 departamentos. Sin embargo, aún con todos estos esfuerzos, digo porque repatriarlo tiene un sentido simbólico político, luego en el año 2007, si no me equivoco, el Senado de la provincia de Catamarca declara la imperiosa necesidad de que fuera a post-mortem elevado ascendido del cargo de coronel a general, y hecho que se realiza bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en el año el 4 de junio del 2012. Exactamente. Yo estuve en esa ceremonia, apasionante, ¿no? Estuvimos sí. realmente muy emocionados. En el polideportivo, ¿no? Es apasionante, emocionante, sí. Vos tuviste participación sí, y pudiste, se aportó muchísimo para que la Nación, porque fue una decisión del Senado también de la Nación. Claro. Sí. Pronunciamientos al respecto de lo que... No sé si tenemos la dimensión de lo que significa. Fue apasionante porque era un justo reconocimiento, un reconocimiento que ha tardado décadas, pero ha llegado, y ya los historiadores habían puesto a Varela en su justa dimensión, ahora con este reconocimiento político a nivel nacional. Entonces lo que falta ahora es que las autoridades educativas, los que tienen poder para hacer que estos trabajos, y todos con muchos otros trabajos que hay sobre Felipe Varela, como también de otros líderes populares, que lleguen a las escuelas, porque a veces renegamos de que los catamarqueños tenemos poca identidad, pero sí estudiamos el libro escrito por los porteños. Estudiamos, nuestros niños y nuestros jóvenes estudian en libros, programas de estudio que se diseñan en Buenos Aires, con políticas educativas que se diseñan en Buenos Aires. Entonces obviamente a nuestros niños les falta esa identidad, y sin duda ese va a ser el gran desafío de este siglo XXI. Esa es nuestra tarea, digamos, la tarea de los legisladores, justamente ejercer nuestra real y verdadera autonomía. Desde el Ejecutivo hacia el gobierno de la provincia, los legisladores, los historiadores, los investigadores, en el ámbito de la cultura, seguir generando todo lo que sea posible. En este caso, como bien dijiste, la identidad se va mamando desde casi la cuna, es decir, desde que somos niños, ir comprendiendo el valor, decíamos, no solo en el caso de Felipe Varela, pero hoy estamos vinculados con él por este aniversario. Y
y meterlo, digamos, es la palabra, meterlo, introducirlo en las currículas, pero también en el ambiente común. A nosotros nos falta, yo lo digo desde los que somos por ahí seguro. Militantes o participantes de la vida política, también nos falta poner más eje, creo, en eso, y de darle lugar y darle el valor que necesitan, sobre todo porque compartimos, o sea, este pensamiento, ¿no? Bueno, quienes no lo comparten, sí, tienen motivos para encubrirlo. Exacto. Y como decíamos, demonizarlo, dejarlo de lado. Ahora, quienes compartimos la idea de que la única salida es en conjunto para nuestros pueblos de América, que la visión de un centralismo y de un unicato nos ahoga como nación, a todos los pueblos de la nación, y que además esa dependencia con el extranjero, que lo dijiste, fue la deuda externa, la primera con Rivadavia, y hoy tenemos una que se contrajo en los últimos 4 años, que nos limita totalmente, va a hipotecar por 100 años. Entonces, tiene sentido todo este trabajo, este material recopilado acá, la concepción de Felipe Varela vinculada en un contexto, tiene muchísimo sentido que la sigamos teniendo vigente y que la hagamos realidad. Felipe Varela es el hombre que ha luchado, que ha dado su vida por construir una Argentina verdaderamente federal, y donde no haya provincias ricas y provincias pobres, donde no haya argentinos llenos de privilegio y otros con hambre de dignidad. Si nosotros le vemos su proclama, ya Felipe Varela lo ve en 1866, el efecto nefasto que iba a causar esa famosa ley de coparticipación, donde hay una frase de Varela que es genial, dice: las provincias aportan para que Buenos Aires embellezca sus ciudades, sus parques, sus plazas, y ser porteño es ser ciudadano exclusivista, es ser provinciano, es ser mendigo, sin patria, sin ley, sin nada. Hoy lo que es la ciudad de Buenos Aires es la capital de América, que tiene uno de los la mayor concentración de recursos. Sí. Hablo de la capital de la ciudad de Buenos Aires, que producen nada, pero bueno, tenemos todas las provincias. 3 millones de argentinos. Sí, en una desigualdad. Un PBI, o sea, unos ingresos, una renta que supera prácticamente a todas las provincias del norte. De esto se trata en estos días de pandemia, en estos días en los que, por cuidarnos y cuidar al otro, estamos en nuestras casas, llevamos todo este tiempo, digamos, que nos permite también de manera desigual enfrentar la pandemia, no solo entre los países, sino entre las provincias y entre las mismas provincias. La verdad que no es un virus clasista, pero ataca de distinta manera, porque a quienes, sí, bueno, vos, Mario, yo, otros podemos hacer o pudimos hacer un cuidado y un aislamiento para cuidarnos, como dije, y cuidar al otro en nuestras casas. Ahora tenemos quienes sufren las consecuencias de todas estas políticas que estuvimos diciendo, que no tienen las mismas condiciones materiales, simbólicas que nosotros para poder atravesar esta situación. En los barrios populares, este virus está haciendo estragos ahora en la misma ciudad de Buenos Aires, que tiene las dos caras, ¿no? Claro, la gran riqueza concentrada, una gran desigualdad, que muestra una gran desigualdad la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, sin duda, todo este pensamiento de Felipe Varela tiene una gran actualidad, una gran vigencia, una gran permanencia. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales no han cambiado en nuestro país. Si hoy se despertara Felipe Varela, y seguramente saldría a buscar a sus coroneles, a su gente y a movilizar al pueblo, porque lamentablemente en todo proceso histórico hay cambios y continuidades. Lamentablemente en Argentina son más las continuidades que los cambios, y esa Argentina por ahí elitista que aún nos sigue dirigiendo, que aún sigue con ese tremendo poder que tienen los medios de comunicación, lavando el cerebro a nuestra gente. Sin duda Felipe Varela se levantaría contra eso. Así es. Bueno, Mario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, para que entre todos, todas, vamos asumiendo de nuevo este desafío, que estamos caminando de nuevo hacia esta posibilidad de
ir por más igualdad, por más equidad. Exacto, exacto. Yo tengo la convicción de que, bueno, de que nuestros gobiernos están caminando hacia Sí, eso, sí, pero sí, hay que lo sostenerlo vemos, lo de vemos. todos lados y profundizarlo. Y por supuesto que también sugerirles a todos, hacerles una invitación expresa a que pudiéramos acercarnos y conseguir el material de investigación que Mario ha realizado, y lo podemos adquirir en Catamarca. Sí, bueno, esta fue una realización de la librería El Trébol, Ediciones El Trébol, de la calle Salta, esquina Montabotello. Y bueno, permíteme, Adriana, que Sí. aproveche para invitar a todos los catamarqueños a conocer la vida de Felipe Varela, como también de Fray Montesquieu, de tantos grandes hombres y mujeres de Catamarca que nos han marcado el camino correcto a seguir y que nosotros debemos conocer, debemos valorar y, si es posible, imitar esas vidas, porque realmente nos pueden dejar valiosas enseñanzas para nuestros días. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Mario. Gracias. Y como dijimos al comienzo, vamos a continuar con las conversaciones en tiempos de pandemia y vamos a ir proponiendo semanalmente distintas temáticas. Hoy estuvimos con motivo de los 150 años del fallecimiento del líder federal Felipe Varela, tratando de rescatar su pensamiento y ponerlo en su vigencia en la actualidad.